Y ahora ya volviste. Sí, ya regresamos. Bien, buenos días, buenos Sí, días. Disculpen que los interrumpa. Estamos sí, en el tiempo para empezar. Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Víctor Rojo, trabajo en la coordinación de planeación y estamos por dar inicio a la tercera sesión del seminario permanente Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. En esta ocasión, el tema es Políticas Públicas como visiones de los pueblos indígenas, presentado por el doctor Gustavo Torres Cisneros, coordinador general de Transversalidad y Operación Regional del INPE. Creo que de todas maneras están entrando más gente. Sean todos bienvenidos. Le voy a dejar la palabra a la doctora María Patricia Pérez Moreno para que dé la bienvenida formal al seminario. Adelante, doctora. Muchas gracias, Víctor. Pues buenas tardes a todos y todas, quienes nos están acompañando, tanto los que son parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como la gente externa que nos acompaña desde distintos puntos. Pues a nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación, el Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada, y especialmente a nombre del licenciado Adelfo Regino Montes, nuestro director general del instituto, y del doctor Juan Carlos Martínez, nuestro coordinador general de la Dirección de Planeación, Investigación y Evaluación del instituto, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del Seminario Permanente Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. Bueno, como ya también quienes nos están acompañando ya se dieron cuenta, en este día contamos con la presencia del doctor Gustavo Torres Cisneros, coordinador general de Transversalidad y Operación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues quien nos brindará una conferencia muy valioso para nuestro quehacer cotidiano, académico, político y en todas las actividades que estamos realizando. El tema de su intervención es políticas públicas y cosmovisiones de los pueblos indígenas. Realmente en lo particular, pues es un tema que pues ahora sí ansío escucharla con mucha atención, porque pues es un tema que casi no la abordamos o no se aborda en varios espacios, ¿no? Esta cuestión de las cosmovisiones, que es algo muy amplio y complejo a la vez. Para avanzar con el orden del día, voy a leer su pequeña semblanza para conocer como la trayectoria del Las doctor modas Gustavo. vienen y se van, y hoy el cristal metamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El Les cristal quita el pedimos hambre. que quien tiene... Gracias. Bueno, el doctor Gustavo es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aprendiz en el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Es maestro en Antropología e Historia de las Religiones y doctor en Antropología Religiosa por la Sección de Ciencias Religiosas de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Sorbona. Fue becario y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asimismo, trabajó en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como director de Asuntos Internacionales. En 2010 se unió al Servicio Exterior Mexicano. Estuvo adscrito a las misiones permanentes de México ante la ONU Ginebra, Viena y ante la OEA en Washington, y en las embajadas de México en Paraguay y Austria. En la Cancillería mexicana trabajó en la Dirección General de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Ha publicado varios artículos, libros académicos sobre ritos, mitos y calendarios de pueblos indígenas en Mesoamérica, y como ya se mencionó, actualmente se encarga de la Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional del Instituto. Pues de verdad, doctor Gustavo, sabemos que usted es una persona muy ocupada, con una agenda súper llena, pero agradecemos su aceptación para estar con nosotros este día y compartir su experiencia, sus conocimientos y reflexiones con el equipo de los núcleos de investigación indígena aplicada.
Sin más, pues le cedería la palabra, agradeciéndole su tiempo y sobre todo a las personas que nos están acompañando a la distancia, también a la radio del instituto que nos está acompañando y transmitiendo en estos momentos. Adelante, doctor Gustavo. Sí, muchísimas gracias, doctora Patricia. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta sesión tan estimulante. Yo, en primer lugar, además de saludarles, quisiera pues agradecer a la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la organización de estos seminarios, y en particular en relación con los núcleos de investigación indígena aplicada y pues a este seminario permanente que se conoce como Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. Yo agradezco mucho la invitación. Sinceramente creo que son oportunidades que nos brindan a todos para intercambiar pues, puntos de vista, conocimientos, ideas, quehaceres, etcétera, preguntas sobre todo, sobre los temas que desarrollamos y que particularmente se llevan a cabo, por lo cual pues yo les agradezco mucho. Y en particular pues a ti, doctora Patricia, por la organización del evento y por pues por todas las atenciones para hacer posible esta reunión. Ojalá que podamos tener más, porque yo aprecio mucho, la verdad, las actividades de carácter, ¿cómo decir?, académico y de reflexión, porque pues eso nos ayudan también mucho en nuestro quehacer cotidiano. Yo creo que siempre es muy importante detenernos, pensar, reflexionar y no dejar pues que la, digamos, inercia del trabajo y de las ocupaciones pues nada más ocupe nuestro tiempo, porque yo creo que es muy bueno reflexionar al respecto y bueno, compartirlo con colegas y otras personas tan especializadas, pues es siempre un gusto, ¿no? Bueno, pasando ya al tema que nos ocupa, como ya mencionamos, pues el título del seminario es, ya dijimos, Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Colectivos. Bueno, ¿qué más colectivo que hablar de cosmovisiones de los pueblos indígenas? Y yo creo que además esto se justifica muy bien, porque como bien decías, Patricia, pues son temas que siempre están presentes en nuestra labor, pero no necesariamente las estamos abordando de manera sistemática o consciente para orientar nuestras actividades. En el gobierno actual hay un interés muy particular sobre el tema de los pueblos indígenas. El presidente de la República constantemente hace referencia a este pues, muy importante sector de la población de nuestra nación, por lo cual es una nación pues, pluricultural, lo que la hace nación pluricultural, los pueblos indígenas y afromexicano, y constantemente se refiere a, y así creo que lo coincidimos muchos de nosotros, con que pues estamos refiriéndonos al México profundo, ¿no? Y hablar de las cosmovisiones, pues es hablar de lo profundo del México profundo. Yo creo que es la raíz, lo más interno, lo más íntimo de los pueblos indígenas y es lo que permite reconocer su identidad y esa visión de la cosmovisión o de las visiones del mundo de los pueblos indígenas, pues es lo que les ha dado su propia, como decimos, pues identidad, existencia, presencia, permanencia en nuestro país. La pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿cómo abordamos estas cuestiones o cómo se han abordado desde el punto de vista de las políticas públicas? Y yo creo que es un tema que ha estado presente pues, a lo largo de muchos años, ¿no? Y por eso yo creo que la existencia de instituciones en México tan importantes como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero pues que tiene, además, todos sabemos, una larga historia, ¿no? Pues esta institución está basada pues en lo que anteriormente fue
bueno, primero la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y desde luego el Instituto Nacional Indigenista. Ahora bien, si me permiten, yo lo que les propongo es lo siguiente. A mí me gustaría referirme en primer lugar, voy a dividir mi exposición, que entiendo es que tengo unos 40 minutos más o menos, ¿verdad? Para no aburrirlos tanto, o menos, no sé, o media hora, tú dime, Patricia. Pero igual si pasa no hay problema, tenemos hasta 60. Ok, bueno, pues vamos a tratar de ceñirnos a ese tiempo, usarlo lo mejor que se pueda, porque también tenemos un segmento interactivo, entonces también eso creo que es muy, muy importante, pues estamos en el contexto de un seminario. Entonces a mí me gustaría un poco orientar la región, mi intervención en tres segmentos, referirnos brevemente, hacer un repaso de la cosmovisión, de las visiones del mundo, qué representa esto, qué significa, cómo llegamos a estas nociones en un primer momento. Después, esto en el contexto de México, particularmente. Luego, aterrizar un poquito ya en el tema de las políticas públicas y cómo atendemos eso dentro de nuestro marco normativo, ¿verdad? Para el desarrollo de nuestras prácticas cotidianas. Y luego ya en tercer lugar, pues si quieren lo dejamos para el segmento de preguntas y respuestas donde podemos tener un intercambio, ¿verdad? Bueno, entonces yo empezaría, pues ustedes han visto que he usado hasta ahora indistintamente los conceptos de cosmovisión y visión del mundo. No son necesariamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es un tema que valdría la pena discutir. Esto da para un seminario todavía más profundo, pero bueno, en fin, si bien podemos reconocer que todas las sociedades humanas tienen una visión del mundo, quizás referirnos a cosmovisiones tiene una característica un poquito más profunda, ¿no? Porque se refiere a sistemas, esto habla de sistemas, y se refiere pues a una concepción de la vida, del universo, etcétera, más estructurada. Entonces yo empezaría diciendo pues que efectivamente las cosmovisiones o la cosmovisión, hablar en singular ahora, tiene varias connotaciones, como concepción del mundo, visión del mundo. En algún momento se llegó a hablar de imago mundi, es un concepto que utilizó el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán en algún momento, que fue funcionario de este instituto. Pero en realidad el término visión del mundo pues llega a México por la Escuela Norteamericana Culturalista, básicamente en términos de lo que se llamaba en inglés worldview, ¿no? La famosa visión del mundo. Y esto pues derivaba de una enseñanza, de una herencia de la escuela de la antropología europea, básicamente de la escuela romántica alemana, que se refería pues a la Weltanschauung, que como ustedes saben en alemán, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es la visión del mundo, y esto pues tiene sus raíces en la filosofía pues occidental, porque la filosofía occidental desde largo tiempo pues ha estado interesada en los esquemas, digamos, de representación de los diferentes tipos del mundo, y esto pues desde la época clásica, desde Aristóteles, pasando un poco por la Edad Media, el tomismo, el romanticismo alemán, el kantismo, etcétera. Y pues básicamente es un filósofo alemán, Wilhelm Dilthey, de la Universidad bueno, él enseñó en varias universidades, en Berlín, en Suiza, etcétera, pero él desarrolló básicamente de manera sistemática, la famosa Weltanschauung. Dicho esto, digamos que en general la cosmovisión se presenta bajo formas discursivas o bajo estructuras subyacentes a diferentes dispositivos simbólicos. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. En general, podemos mencionar que toda sociedad dispone de un conjunto más o menos coherente de representaciones sobre la forma, el contenido y la dinámica del universo, es decir, sobre sus propiedades espaciales y temporales, los seres que se encuentran en él, los principios que explican su origen y su fin, o incluso su recreación.
En este sentido, la cosmovisión se refiere a la totalidad de lo existente y a sus últimas determinaciones, a la teleología y a la escatología del universo. El cosmos, como señala el término, se referiría en este sentido al orden del universo y de esta manera también engloba lo que se podría, lo que se conoce como el caos. Entonces, si bien el tema de cosmovisión es un concepto que ya tiene cierta aceptación en distintos ámbitos académicos, pues básicamente ha sido la antropología donde se ha desarrollado, digamos, de manera formalmente, y ahí se reconoce pues las relaciones intrínsecas entre la cosmovisión, la antropología en el sentido de la relación con el hombre, su vínculo con el cosmos y el cuerpo humano, y estos isomorfismos que se conocen entre lo micro y lo macro, o entre el micro y el macrocosmos. O sea, como el cuerpo en algunas concepciones pues, también tiene una dimensión universal, y como el universo pues también se antropoformiza, ¿no? Bueno, estas cosas ustedes ya las conocen muy bien, pero no está de más irlas repasando. Sí me gustaría mencionar, ahora voy a hacer un poquito una reflexión o un recordatorio más bien de carácter histórico. Digamos, en primer lugar, para tener esto un poco claro, que los estudios sobre la cosmovisión van a aparecer en Europa entre los años 20 y 30 del siglo pasado, como influencia de esa filosofía romántica a la que ya me referí, derivada del kantismo, pasando por Wilhelm Dilthey, etcétera, etcétera, y que es recogida básicamente por la escuela francesa de Durkheim y de su sobrino que fue Marcel Mauss, ¿no? Un gran etnólogo francés, bueno, que inspiró a toda la escuela francesa de etnología. Al mismo tiempo, para llegar a esto, hay que mencionar que en el Reino Unido, pues, y esto lo comento pues para que ustedes hagan sus propias investigaciones bibliográficas, pues que lo que fue fundamental también para llegar a la construcción de este concepto de cosmovisión fueron los estudios de Robertson Smith sobre las prácticas semitas, sobre todo sobre la idea del sacrificio como la institución religiosa por excelencia, ¿no? Hay un libro muy importante que es La religión de los semitas, que yo recomiendo mucho leer, que es un libro por ahí, bueno, una obra del mismo autor bastante dejado de lado, pero pues que vale la pena tener en consideración. Bueno, la obra de Robertson Smith tuvo mucho impacto en la antropología posterior, porque bueno, Fraser recogió todas las ideas, Sir James George Fraser recoge las ideas de Robertson Smith, las proyecta, escribe su famosa obra La rama dorada, que es toda una reflexión sobre la práctica cultural del sacrificio. Y bueno, ya sabemos que es una obra pues muy cuestionada por su visión evolucionista. Sin embargo, pues la obra no deja de ser pues un compendio que vale la pena todavía leer sobre las prácticas universales, me refiero aquí a las prácticas de lo que se sabía en ese momento en todo el mundo, básicamente sobre el sacrificio, con la idea de llegar a una comprensión del sacrificio cristiano. Bueno, estas ideas de Robertson Smith y de Fraser en el Reino Unido, por cierto, Fraser pues, tuvo la primera cátedra de antropología social en Londres. Esto impactó después en Francia, cuando estamos hablando del desarrollo de la antropología en los centros de poder colonial, como ya sabemos. Pero bueno, estas ideas fueron posteriormente retomadas como ya mencioné hace un momento, por Emil Durkheim y sobre todo por Marcel Mauss, quienes pues ya profundizaron sobre los sistemas de clasificación, ellos llamaban primitiva, de los pueblos conocidos como sin escritura, porque después de pasar de la lectura del Viejo Testamento, de la Biblia, del Corán, etcétera, bueno, pues ahora había que abordar los temas religiosos de los pueblos sin escritura. Y como sabemos, pues Durkheim se dedicó a estudiar la religión como totemismo pues, en los pueblos australianos, ¿verdad? Pero fue básicamente
Marcel Mauss y personas allegadas a él, sus discípulos, quienes empezaron a desarrollar pues la idea de una concepción, digamos, amplia y profunda de representaciones de clasificación simbólica de los pueblos llamados en ese entonces primitivos. Vale la pena mencionar que ya desde los años 40, por ejemplo, Jacques Sustel, que fue una cabeza fundamental de la misión etnológica francesa en México, pues ya empezó a incluir, ya empezó a referirse a las ideas de visión del mundo o de cosmovisión, sobre todo en las concepciones de los nahuas prehispánicos. Como saben ustedes, pues él fue un gran especialista de las religiones mesoamericanas y particularmente de los nahuas. Pero básicamente el tema, la idea de la visión del mundo, todavía sigo hablando ahorita de la visión del mundo como una expresión de la cosmovisión, fue desarrollada en África por un antropólogo, un etnólogo francés bastante destacado, alumno, estudiante de la escuela de Marcel Mauss, que se llamó Marcel Griol. Y Marcel Griol en Mali, él descubre a través de una serie de estudios, de entrevistas que le hace a un sabio llamado Ogotemeli, en un libro que se conoce como Dios de Agua, o Dieu d'eau, una obra muy famosa publicada a fines de los años 40. Él ahí plantea en esa obra pues novedosa, innovadora para la etnología de entonces, en esa serie de entrevistas que le hace Ogotemeli, él revela toda una visión del mundo, ya la conocida para él como más bien planteada como una filosofía muy semejante a las filosofías presocráticas pues, de 2000 años atrás. Entonces, él sistematiza estas visiones, estas nociones y las presenta pues como toda una institución de pensamiento, como un sistema de pensamiento, y a la cual le denomina visión del mundo. La obra de Marcel Griol posteriormente tuvo mucho impacto en la antropología culturalista de Estados Unidos, particularmente en Robert Redfield, de la Universidad de Chicago, que como ustedes saben, pues marcó pues una huella muy importante en la antropología mexicana, y es aquí ya donde se introduce pues el término de visión del mundo en los estudios antropológicos mexicanos. Desde luego antes pues ya la escuela de Boas había pues tenido su propia impronta en México por medio de pues de su alumno fundamental, que fue pues Manuel Gamio, y que desarrolló pues todas las investigaciones sobre Teotihuacán. Más adelante también tendría un proyecto sobre Cholula, en fin. Pero básicamente es Redfield quien lo introduce en la parte, en la etnografía mexicana, y aquí pues básicamente dos alumnos de Robert Redfield pues van a seguir desarrollando estas ideas, particularmente el caso de Calixta Guiteiras Holmes, de origen cubano, que formaba parte del proyecto Chiapas, que se llevaba a cabo en México por parte de la Universidad de Chicago, y también por Alfonso Villarrojas, un destacado etnólogo que también contribuyó en el Instituto Nacional Indigenista, que fue parte de esta institución. Y tanto Calixta Guiteras como Villarrojas pues trabajaron con mayas, con pueblos mayas. Calixta Guiteras en Chenaló. Ella escribió una obra muy importante que se conoce como Los peligros del alma, la visión del mundo de un tzotzil. Y como, bueno, el que lea esa obra o el que la conozca, pues obviamente encontrará ahí la influencia de Marcel Griol al entrevistar al sabio Dogon de Mali, o Ogotemeli, y ella lo hace pues con, creo que era Jacinto Arias Sojón, ¿no? Y a partir de ahí pues ella desarrolla esta idea de la visión, por así se llama, incluso su libro se subtitula La visión del mundo de un tzotzil. Y bueno, Alfonso Villarrojas pues, también desarrolla toda una serie de estudios con los mayas de Yucatán,
y trabajos muy importantes sobre el nahualismo como forma de control social entre los celtales de Chiapas. Bueno, y a partir de ahí, pues ya entra, digamos, en la academia y en la antropología mexicana, ahora sí que por derecho propio, pues el concepto de visión del mundo. Hay que decir que, yo creo que es importante señalar que ya estamos hablando aquí de los años 60, 70, pero también la Escuela Mexicana de Antropología pues tiene una reflexión muy particular, muy marxista, en donde todos estos estudios pues no necesariamente se dejan de lado, pero quedan un poco marginados, por así decir, o sea, no se desarrollan tanto porque hay otro tipo de intereses de carácter teórico, ¿no? Hay toda una reflexión sobre el campesinado, sobre las estructuras de poder campesino, sobre el campesinado en el contexto de la lucha de clases, en el sistema de clases del Estado mexicano, etcétera, etcétera, y esto se desarrolla porque también había un interés muy particular sobre este tipo de temas. Los estudios sobre la visión del mundo pues siguen corriendo y son algunos antropólogos que mantienen un interés particular sobre estas cuestiones, sobre las visiones del mundo. Y ya es en los años 80, 90, sobre todo, cuando empiezan a emerger por derecho propio esas investigaciones. Y ahí yo creo que vale la pena señalar algunos autores importantes, entre los cuales pues yo mencionaría a la doctora Johanna Broda, de origen austriaco, ella viene de la Escuela de Viena y estudió también en Londres, en la London School for Economics. Llega a México, se instala, tiene un interés muy particular sobre las religiones prehispánicas, notablemente sobre la religión azteca. Al mismo tiempo, otro autor que desarrolla el tema de la visión del mundo, en este caso ya empezamos a hablar de la cosmovisión. Ya aquí se da un paso muy importante, dejando un poquito atrás el concepto de visión del mundo para pasar a la cosmovisión. Yo creo que los trabajos de Johanna Broda pues juegan ahí un papel muy importante cuando ella empieza a investigar la relación entre el paisaje sagrado, entre las fiestas, entre los mitos, los ritos, etcétera, y la visión estructurada del universo que tenían los antiguos nahuas, particularmente, y se introduce pues el término de cosmovisión. Otro autor que es muy importante para hablar de la cosmovisión en México, pues es sin duda el doctor Alfredo López Austin, el finado Alfredo López Austin, quien también desarrolla las ideas de la cosmovisión, él desde el punto de vista pues, más marxista, ¿no? Desde el punto de vista ideológico. Hay una obra fundamental que él escribió que se llama Cuerpo Humano e Ideología, y eso pues sienta las bases de una escuela incluso de pensamiento que se va a sentar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y de la cual pues tuve la fortuna de ser parte, ¿no? Me siento muy honrado de haber sido alumno tanto de Johanna Broda como de Alfredo López Austin. Y luego pues otro autor señero, yo diría, si quieren en la sección de preguntas y respuestas podemos complementar estas genealogías, digamos, antropológicas, pero creo que una obra fundamental también, que pone los cimientos sobre la cosmovisión, sobre los estudios, la cosmovisión y los estudios de la cosmovisión en México, pues es la obra del etnólogo francés, alumno de Jacques Soustelle, porque él formó parte de la misión etnológica francesa en el área otomí, que es Jacques Galinier. Jacques Galinier escribió un libro también fundamental que se llama La mitad del mundo, así se titula, La mitad del mundo, la visión del cosmos de los pueblos otomís, que es una obra hasta donde yo recuerdo, pues creo que no se ha ido todavía más lejos en términos de la profundidad de los estudios de la cosmovisión. Llegando a este momento,
Entonces yo señalaría o me preguntaría qué entendemos por la cosmovisión hoy en día, ¿no? Y para eso, pues voy a leerles unas definiciones de estos tres antropólogos que he mencionado. Por ejemplo, Johanna Broda, ella define a la cosmovisión, así la plantea, como la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre. Incluye también las nociones acerca de las fuerzas anímicas del hombre, el cuerpo humano como imagen del cosmos. Y luego ella menciona en una parte de su obra lo siguiente. Dice, al parecer la cosmovisión prehispánica, como un sistema coherente y lógico respecto a la observación del comportamiento del cosmos, tiene una raíz común que surge de la civilización mesoamericana hace más de 3.000 años, en el llamado horizonte preclásico, según las evidencias arqueológicas. Y lo más interesante es que, de acuerdo con los datos etnográficos recientes sobre la vida religiosa de los pueblos indígenas, aparente seguir vigente de alguna manera. Entonces ella tiene un planteamiento de la cosmovisión, pero como ven ustedes, pues le pone una dimensión, le otorga una dimensión de carácter histórico y temporal. 3.000 años, ¿no? Se va hasta el preclásico, pues a la cultura madre de los olmecas, que pues de alguna manera es lo que había planteado originalmente Jacques Sustel, porque también hizo estudios sobre la cultura madre mesoamericana. Alfredo López Austin, que como ya mencioné, pues él es un representante, bueno, es una obra muy original, la de Alfredo López Austin, basada en el materialismo histórico, eso nunca lo oculta, al contrario, en su método materialista histórico, él señala que lo que se refiere a la cosmovisión se trata de un hecho histórico, dice él, de producción de pensamiento social inmerso en decursos de larga duración, conjunto estructurado y relativamente congruente por los diversos sistemas ideológicos con los que una unidad social pretende aprender el universo. Entonces aquí él ya habla de una perspectiva histórica, se refiere a la larga duración, que también es un concepto que introduce un historiador francés, ahora en la punta de la lengua, pero es Brodel. Brodel, exactamente, Fernand Brodel, que hizo todos estos estudios sobre el Mediterráneo, y él habla también de conjuntos estructurados de diversos sistemas ideológicos que forman la cosmovisión. Muchas gracias por el apoyo. Dice Alfredo López Austin lo siguiente, un poco en sintonía o en línea con lo que había señalado Johanna Broda. Dice, a pesar de la caída de las grandes capitales mesoamericanas, una vez consumada la conquista, no desapareció la fe y devoción de los dioses patronos expresada en la recepción de la temporada de lluvias y de secas, así como en la peregrinación de los santuarios. Se trata de la fe religiosa del hombre común y corriente en contacto con lo sagrado, lo cual constituye la columna vertebral de la cosmovisión popular. Y finalmente, Jacques Galinier, quien lo plantea, yo creo, de la manera más elegante a mi juicio y más articulada, él añade ya, bueno, lo que ya habíamos dicho, esta es una vieja cuestión filosófica sobre la cosmovisión que viene de Aristóteles a Kant, y él señala que lo siguiente, dice, el yo y el otro, el espacio y el tiempo, la causa y el efecto, son en el fondo las categorías gracias a las cuales todo pensamiento puede situarse con respecto al mundo. Eso lo dice en su obra La mitad del mundo. Después hago un paréntesis aquí para mencionar que yo creo que ya que Galinier se distancia un poquito después de la idea de la cosmovisión, tiene un debate ahí con López Austin, sobre todo con la idea del núcleo duro, porque luego Alfredo López Austin va a hablar va a desarrollar un tema que se conoce como el núcleo duro de la cosmovisión, y
Y ya Galenia desarrollará una idea después que se conoce como el entendimiento, ¿no? Es más una noción más filosófica que vale la pena también conocer. Pero en todo caso, él define de esta manera la cosmovisión. Y bueno, no habría que dejar de lado a otros autores, los menciono muy rápidamente, y aquí me disculparán porque no puedo mencionar a todos los autores que han desarrollado estos temas, pero pues no hay que dejar de mencionar, por ejemplo, a Andrés Medina Hernández, Félix Weiss Jorge, bueno, Andrés Medina en sus estudios. Él hizo estudios sobre Chiapas y luego básicamente sobre el Valle de México. Félix Weiss Jorge, bueno, trabajó en el sur de Veracruz, trabajó con los Popolucas, Mijesoquianos. Alessandro Lupo, bueno, que trabajó en la sierra, o trabaja todavía en la sierra norte de Puebla, con los nahuas de Yanquitlalpan, y con los icots, con los guaves también. Ellos escribieron una obra. Bueno, él y su maestro, Italo Signorini, hicieron trabajos en ambas regiones. Y luego, pues también yo mencionaría a un colega muy importante que se llama Johannes Neurath, trabaja en el Museo Nacional de Antropología, es el curador de la sala Huichola, Huirrárica, y también pues él ha desarrollado, entre otros colegas, pues los temas de la cosmovisión entre estos pueblos. Ahí yo mencionaría pues a nuestro colega también Antonio Reyes, que tiene estudios muy importantes sobre los tepehuanos del sur, sobre los Odam y en particular sobre los Audam, ¿no? Permítanme mencionar lo que dice Andrés Medina en relación con la cosmovisión. Dice, lo más importante de lo étnico, dice Andrés Medina, en los pueblos indígenas reside en aquel producto de la imaginación colectiva que podemos identificar como la cosmovisión. Sin embargo, el ámbito donde se manifiesta con mayor fuerza y coherencia su especificidad étnica y se sintetiza su historia milenaria es en la cosmovisión, es decir, en sus formas particulares de definir el tiempo y el espacio, así como la concepción del ser humano en sus relaciones con las fuerzas naturales y sobrenaturales. Bueno, entonces yo aquí voy a detenerme un poquito, nada más voy a rescatar de lo que he mencionado algunos aspectos que voy a referir más adelante, que son las relaciones de causa y efecto como elementos constitutivos de la cosmovisión en general. Esto es muy esquemático, pero sí me gustaría que para materia del seminario quedara esto como algo fijo, ¿no? Que nos lo lleváramos muy presente en nuestra cabeza, que fue nuestras ideas. Entonces la cosmovisión, teniendo como elementos constitutivos las relaciones de causa y efecto, las relaciones de yo y el otro, y la dimensión del espacio-tiempo. Yo creo que eso da una idea muy completa y muy vasta de lo que se puede entender por cosmovisión y cómo podemos abordarla. Y esto lo menciono porque después tendrá que ver con el tema de las políticas públicas. Finalmente, menciono de paso, solo de paso, pero creo que vale la pena también señalar esto, una idea que se ha manejado desde hace mucho tiempo, que ustedes la conocen también, que es la de la comunalidad. Porque de alguna manera la idea de la comunalidad, para mi punto de vista, expresa o sintetiza de manera muy particular una forma de entender la cosmovisión mesoamericana. Como saben ustedes, pues la comunalidad es un concepto que se desarrolla en Oaxaca, básicamente en la Sierra Norte de Oaxaca, con algunos autores pues, conocidos como Jaime Martínez Luna, Juan José Rendón, lingüista, y por supuesto pues, el finado Floriberto Díaz Gómez, Ayuc de Tlahuitoltepec. Posteriormente, nuestro director general los automáticos del Banco del Bienestar sin condición. Ser mayor de edad, recibe depósitos mensuales de hasta 22,000 pesos adicionales al monto de tu beca. Ahorra, tu dinero está seguro en tu cuenta bancaria. Gobierno de México. Pedimos que apaguen su micrófono. Disculpe, doctor Gustavo.
No, pues gracias por el comercial. Está bien, qué bueno. En fin, bueno, entonces, comunalidad. Eh, bueno, nuestro director, el director general del INPI, Adelfo Regino, y el coordinador general de Derechos Humanos, pues también han hecho contribuciones muy importantes al concepto de comunalidad. Y aquí voy a referirme a una definición que plantea nuestro querido Hugo Aguilar, que aquí todos conocen ustedes. Hugo Aguilar dice lo siguiente, menciona los 4 ejes que conforman la comunalidad. El primero, ya saben ustedes, son formas específicas, concretas, de manifestar esa forma, digamos, de vida comunal, comunitaria, que va, digamos, un poquito más allá de las puras relaciones sociales, ¿no? Entonces, el primer eje, dice Hugo Aguilar, se refiere al carácter comunal de la tierra y del territorio. La territorialidad como concepto que englobaría estas 2 categorías, tierra y territorio, en términos de sus representaciones simbólicas y culturales, es decir, pues la tierra, el territorio o la territorialidad como la madre tierra. En segundo lugar, pues se hace mención del poder comunal, que se manifiesta en las asambleas comunitarias, en los consejos de ancianos, en los sistemas de cargos, etcétera, etcétera, pues que son la estructura, la osamenta que sostiene toda la vida, que articula más bien toda la vida comunitaria. En tercer lugar, tenemos pues obviamente el trabajo comunal, que se expresa a través del tequio, la faena, la mano vuelta, pues toda la idea del trabajo recíproco y gratuito en función pues, de la propia comunidad. Y el cuarto, el otro sostén, el otro eje, es el sistema de fiestas, el sistema festivo, a partir del cual pues, se organizan obviamente los cargos, los sistemas de cargos, las mayordomías, etcétera, etcétera, toda la organización comunitaria, y que pues podemos reconocer en el sistema de fiestas, así como lo mencionaba, como llegó a afirmarlo en su momento Marcel Mauss, pues la fiesta como un hecho social total. Y si nos vamos un poquito más lejos, pues podemos reconocer en las fiestas, a las fiestas como escenarios, así incluso lo llega a plantear algunos autores, como escenarios de la cosmovisión. O sea, ahí se plantea, eso lo dice, por ejemplo, Victoria Bricker, que es pues, también heredera de los estudios de cosmovisión que ya mencionábamos, por parte de Calixta Guiteras, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que es muy útil también tener en cuenta este sistema, este concepto de comunalidad, que evidentemente pues no lo podemos extrapolar a todas las áreas de México. Es una concepción que aplica muy bien en Mesoamérica y particularmente en ciertas regiones de Mesoamérica, pero yo creo que es importante tenerlas presentes. Y yo diría que estos 4 ejes pues están articulados, y por eso me interesaba señalarlo, el punto, digamos, central, el punto de confluencia, pues es la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque eso es lo que permite, en todo caso, que este sistema pues se articule. Bueno, llego aquí, termino con la primera parte de cosmovisión. Seguramente quedaron ustedes con muchas preguntas, con muchas dudas, pero si me lo permiten, pues voy a avanzar un poquito sobre el tema ya de las políticas públicas y ya vemos eso más adelante en el segmento de preguntas y respuestas. Bueno, ya hablamos entonces de la cosmovisión, ya vimos que la cosmovisión se refiere a sistemas estructurados de pensamiento, de sistemas ideológicos, con cierta profundidad histórica, con una dimensión de larga duración, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con esas categorías, yo otro, espacio-tiempo, causa y efecto. Ahora, esto, y aquí ya entramos al tema del seminario, y es lo que me interesa mucho que compartamos. Bueno, ¿cómo abordamos esto desde el punto de vista de las políticas públicas? Y yo creo que pues esto ha sido un reto constante para el Estado mexicano, para todos los, yo estoy seguro que para todos los estados que ejercen políticas públicas donde hay pueblos indígenas, pues se enfrentan al mismo problema.
Yo creo que en el caso mexicano somos privilegiados de tener una escuela de antropología desarrollada, de tener un instituto como el INPI, de tener institutos como el INA, como el CIESAS, etcétera, etcétera, porque nos han permitido tener una cierta, digamos, conocimiento y sensibilidad. Y además esto no es de unos años para atrás, o sea, el Estado mexicano ha hecho esfuerzos por tratar de aproximarse y entender estas nociones. Sin embargo, el reto siempre es, bueno, cómo desarrollar políticas públicas dentro del Estado mexicano que tengan, que se acoplen, que se adapten Señal con el doctor Gustavo. Sí, parece que sí. Vamos a esperar unos minutos. De momento vayamos preparando nuestras preguntas. Doctor Gustavo, lo perdimos un momento. Hola, hola. Sí, se cayó perdón, se desconectó un ratito la máquina. Bueno, entonces, pues todos sabemos que las políticas que se han desarrollado también a lo largo del año, a lo largo de los años, pues han sido en general, a pesar de que se han hecho esfuerzos, pues han partido de una particular visión del mundo, que es la de una sociedad mayor, incluso hasta la de los propios antropólogos, ¿no? Yo creo que eso da para un debate muy, muy interesante, pero no me voy a centrar en ello. Lo que yo quisiera decir ahora es que para orientar nuestras políticas públicas de manera que pudieran ser un poquito más eficientes y eficaces, pues tendrían que tomar en cuenta estos conceptos de cosmovisión, estas formas específicas de relacionarse de los pueblos indígenas con el mundo, con la naturaleza, con los otros, para poder tener una mayor, un mejor impacto y mejor aprovechamiento de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos, porque aunque parezca, bueno, que esto parezca algo novedoso, perdón, no novedoso, pues nos enfrentamos al hecho de que pues existen muchas resistencias en términos de concepciones del mundo para poder entender estas cuestiones. Y lo vemos constantemente. Aquí en el instituto, y esto no es nuevo, pues yo creo que esta institución, particularmente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es una institución que constantemente está enfrentando está enfrentándose en términos de las visiones del mundo de una sociedad aún con ideas monoculturales en relación con la realidad pluricultural de nuestra nación, a pesar de que ha habido cambios constitucionales que reconocen la pluriculturalidad y la multiculturalidad, el carácter multilingüístico de nuestra nación. Pero bueno, no por estar esto en la ley, pues la sociedad cambia inmediatamente. Pero ¿qué podemos hacer entonces para resolver estas cuestiones que, como les comento, seguramente todos nosotros conocemos y nos enfrentamos a diario? Por eso no voy a entrar mucho en detalle, pero ustedes seguramente tienen ejemplos muy concretos de esto. Yo al final, si tengo tiempo, les platicaré un poquito de nuestras vicisitudes. Lo que yo considero que es importante, entonces, es apegarnos a nuestro marco normativo, o sea, ver cómo podemos construir un andamiaje normativo existente, o sea, no crear, juntar, aglutinar, tener una
un marco que nos permita orientar nuestras acciones, fundarlas, justificarlas y hacer también que las instituciones del Estado mexicano o los tomadores de decisión o aquellos que construyen políticas públicas o aquellos que crean leyes en el poder legislativo o en el poder judicial, etcétera, etcétera, pues tengan una particular sensibilidad con las cuestiones relacionadas con la cosmovisión. Entonces, pues bueno, evidentemente pues tenemos ahí nuestra constitución política, ¿no?, de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo primero, pues ustedes saben que bueno, esto da pauta para que haya un reconocimiento en general a los derechos humanos de todas las personas, y esta garantía de protección y de respeto a los derechos humanos, pues ya en sí mismo debería reconocer la identidad y la alteridad de los pueblos indígenas y afromexicanos. El artículo segundo es más preciso porque, como bien sabemos, reconoce la composición pluricultural de México, composición que está sustentada, así se señalan, en sus pueblos indígenas, incluyendo a los pueblos al afromexicano, y luego se refiere a ellos como aquellos pueblos, y ahí ya tenemos algo de elementos para referirnos a la cosmovisión, porque los describe como poblaciones que descienden, dice, son aquellos pueblos que descienden de poblaciones y que habitan en el territorio actual y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Yo creo que ahí la preservación o la referencia a lo cultural, pues es lo que nos va a permitir establecer un vínculo con el tema de las cosmovisiones. Evidentemente, el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía pues es fundamental para preservar y enriquecer, dice el artículo, lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, que como vimos pues ya están definidos por lo menos en aquellas aproximaciones de carácter antropológico. Eso a nivel digamos, normativo nacional, y al ratito le referiré a una ley secundaria, que es la Ley de Patrimonio Cultural, pero todavía, digamos, si bien tenemos algunos asideros para abordar esta cuestión, el tema es todavía un poco, digamos, laxo, como ustedes vieron, pues está la referencia a lo cultural y a la constitución de la cultura y de la identidad. Ahora, donde más elementos, y ese era un mensaje que yo quería compartir con ustedes y transmitir, y yo pienso que este es un aspecto muy importante, donde más elementos tenemos para referirnos para poder articular políticas públicas en relación con las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afromexicanos, pues es el marco jurídico internacional, que es donde más desarrollo hay y que pues todavía cuesta un poco de trabajo digerirlo, porque se han hecho esfuerzos por tratar de armonizar el marco jurídico internacional con nuestra propia constitución, y esto no ha sido posible, y estos casos de resistencia pues forman parte también. No hay que hay que verlo así también, no solo es un aspecto, no solo tiene que ver con cuestiones políticas. Desde mi punto de vista también tiene que ver con cuestiones de carácter cultural, o sea, son visiones del mundo sobre las otras visiones del mundo. Pero en fin, muy rápidamente, porque además creo que ya estoy, así, hasta me va a faltar tiempo, pero yo creo que muy rápidamente a mí me gustaría referirme, pues ustedes ya lo conocen muy bien, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una herramienta pues fundamental para fundar ahí nuestras políticas públicas. En particular, me refiero al artículo 5 del convenio, que señala que al aplicar las disposiciones de este convenio 169, dice, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que les plantean tanto colectiva como individualmente, respetando la integridad de los valores, prácticas e instituciones.
Evidentemente el artículo 13, que se relaciona, que es el artículo que tiene que ver con el tema de tierras, pues es muy importante porque este convenio se refiere a cómo los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras y territorios. Bueno, un instrumento que es también central, pues es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que como ustedes saben, bueno, pues es un instrumento que el Estado mexicano apoyó y negoció tanto en Ginebra pues como en Nueva York, hasta su adopción en el 2007. La Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas es más específica que el convenio. Se refiere, ahí la declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas, dice, a revitalizar, a practicar sus tradiciones y costumbres culturales, el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, etcétera, etcétera. Ya señala lugares arqueológicos, ceremonias, tecnologías, etcétera, ceremonias espirituales y religiosas. Y luego también el artículo 25, que es, bueno, los artículos 25, 26, 27, que tienen que ver con el tema de tierras y territorios indígenas, destaca la relación espiritual de los pueblos indígenas con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído, u ocupado, u utilizado. Y luego los invito a que lean esa declaración, en particular el artículo 31, que ya se refiere al patrimonio cultural de los pueblos indígenas. No voy a desarrollar la lista, pero vale mucho la pena porque ahí en esa lista están englobados pues todos los temas que tienen que ver con las cosmovisiones indígenas. Finalmente, bueno, no finalmente, otro instrumento jurídico importante, muy importante, es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptada en Santo Domingo en 2016, si no mal recuerdo. Y este es el único instrumento que sí ya se refiere a las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Hay un artículo, bueno, el artículo 13, que es el derecho a la identidad e integridad cultural, en donde se reconoce el derecho a la propia identidad e integridad cultural, el patrimonio cultural, tangible, intangible, etcétera, pero básicamente establece en el párrafo tercero que los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan, dice la DADIN, a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lengua, etcétera, etcétera. O sea, ahí se desarrolla lo que se entendería por lo que incluiría una cosmovisión. Y bueno, rápidamente, pues también yo creo que es importante que señalemos aquí dos convenciones muy importantes, las de la UNESCO, la convención, por ejemplo, sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, que reconoce y define lo que es el patrimonio cultural y lo que es el patrimonio natural. Pero pues básicamente el patrimonio cultural, ahí está muy bien definido, no voy a entrar en materia, los invito a que conozcan esta convención, particularmente el artículo 1 y 2, y luego pues el artículo, pasaríamos a otra convención, o señalaré ya otra convención, que es la de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que define al patrimonio inmaterial, pues con una serie de características que también forman parte de lo que reconoceríamos como una cosmovisión, entre otros, tradiciones, expresiones orales, incluido el idioma, que es muy importante, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Y bueno, finalmente, pues la ley federal, ya una ley nacional secundaria, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, que básicamente se refiere a la protección que tendrán las tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, los lugares sagrados, los centros ceremoniales, los objetos de culto y los sistemas simbólicos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ese es, digamos, es
yo diría, los elementos básicos a tener en cuenta desde el punto de vista de un marco jurídico para poder nosotros sustentar y cimentar nuestras políticas públicas, teniendo en consideración la importancia del reconocimiento y el diálogo con las cosmovisiones indígenas. Y yo señalaría, ahora sí, ya casi para terminar, si les parece, pues entonces rescatar, ya que tenemos un poco una idea familiarizada con la definición un poquito amplia de las cosmovisiones y las políticas públicas, bueno, ¿en qué nos deberíamos centrar? Y por eso yo mencionaba que era muy importante tener en cuenta al menos estas tres categorías. Las categorías de causa y efecto, las de yo, otro o nosotros y los otros, y las de espacio-tiempo. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo pienso que eso nos va a ayudar, por ejemplo, en términos de las causas y efecto. Bueno, las causas y efecto, ¿a qué se refieren? Pues básicamente es cómo entender, por ejemplo, pues ya no solo el origen de la vida, que claro, eso está fincado en los mitos fundacionales de los pueblos indígenas, pero, por ejemplo, pues qué origina las lluvias, qué origina las sequías, cómo se gesta el maíz, cuáles son los efectos de sembrar el maíz o de sembrar determinados productos. Eso tiene que ver no solamente con cuestiones de producción económica, también tiene que ver con cuestiones de salud, cuál es el origen de las enfermedades, de las causas que generan cierto tipo de enfermedades o malestares del cuerpo. Toda esta concepción, por ejemplo, que es muy importante, este sistema binario de lo frío y lo caliente, por ejemplo, ¿no? Con el cual se tiene que abordar de manera muy concreta en términos de los alimentos que son fríos, de los alimentos que son calientes, las enfermedades que son generadas por este tipo de cuestiones, por los vientos, por los sustos. O sea, hay toda una causalidad pues ya no solo de las enfermedades, sino de los comportamientos, de los hábitos de la vida, y por eso es muy importante tener en cuenta los elementos de causa y efecto. ¿Por qué no se puede construir una carretera o un camino en determinado lugar si hay un lugar sagrado? ¿Por qué hay que desviar el camino, la carretera, etcétera? ¿Dónde hay que hacer un puente? O sea, todo esto evidentemente pues tiene que irse articulando en términos de una armonización de las visiones del mundo o de las cosmovisiones. Luego, el tema del yo y el otro pues es fundamental. O sea, aquí estamos hablando ya de las relaciones específicas en términos de las relaciones interétnicas, de esto que se conoce como la interculturalidad, cómo el Estado mexicano se va a articular con las asambleas comunitarias, con los órganos máximos de toma de decisión, con las autoridades tradicionales, ahora particularmente donde el mandato, y eso es muy importante, es de establecer una relación con las autoridades legítimamente reconocidas de los pueblos indígenas, pues evidentemente eso tiene una relación del yo y el otro. Y luego, bueno, la relación evidentemente espiritual, porque también en términos de las cosmovisiones indígenas, pues hay toda una serie de identidades que necesitamos pues ir reconociendo y que se amplía a muchos temas, ¿no? Desde cuestiones de género, de nuevas expresiones de género, de cuestiones de carácter etario, ¿no? De edad, de qué representa pues la niñez, la juventud, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos que abordar cuestiones de identidad. En el caso particularmente de los pueblos indígenas y el trabajo que estamos desarrollando, ya hace rato lo comentaba con nuestra querida Lutka, pues es el catálogo de pueblos indígenas. Entonces ahí tenemos obviamente un vínculo muy importante en términos de políticas públicas o cosmovisión. ¿Quiénes son? ¿Cómo se establece esta relación del yo con el otro o de nosotros con nosotros? Y bueno, el espacio-tiempo, pues no se diga. O sea, el punto, si hablamos del espacio, pues estamos hablando de
evidentemente la territorialidad, este concepto que ya les mencioné y que desarrolla el licenciado Hugo Aguilar como parte de la comunalidad, que engloba las ideas de territorio, de tierra y territorio, desde el punto de vista pues, de esta particular cosmovisión que se refiere al territorio y a la tierra como la madre tierra y al territorio como un ente construido simbólicamente, en donde pues no solamente es una tierra que se mide, que se cultiva, etcétera, sino que tiene dimensiones pues espirituales, porque todo el territorio, basado en sus mitos de fundación, de origen, etcétera, pues es un territorio de carácter sagrado, ¿no? Y luego el tiempo, bueno, este es uno de los aspectos también más importantes, ¿no? Yo creo que las cosmovisiones indígenas donde más enfrentamos, digamos, tenemos que encontrar una sensibilidad muy particular, es en relación con el tiempo. O sea, hace rato hablábamos de las fiestas como escenarios de la cosmovisión, pero no solo eso. Evidentemente, pues las fiestas están articuladas en función de los ciclos agrícolas, del maíz de temporal, de toda una serie de plantas alimenticias que se cultivan, de los ciclos de lluvia, de los ciclos de secas, del calendario católico, que además muchas veces está mezclado con el calendario prehispánico, ¿no? Hay evidencias muy claras de que así es, ¿no? Y que hay fiestas católicas que recubren antiguas o muy profundas, para no decir antiguas, muy profundas expresiones de esas culturas indígenas. Y bueno, esto se tiene que abordar de manera muy específica. Por ejemplo, hace poco unos colegas nos pedían organizar unas reuniones con unos compañeros indígenas, pues no se puede porque en este momento, en el caso de Jalisco, Nayarit, etcétera, pues los especialistas son cuestiones que se deben tener en cuenta. Sucede mucho, por ejemplo, en el tema de las consultas. Sabemos que la consulta indígena ya como mecanismo de interlocución entre el gobierno y los pueblos indígenas, pues no solamente se debe ceñir a la obtención del consentimiento previo, libre e informado, sino que también debe ser culturalmente apropiado. Y culturalmente apropiado pues implica tener sensibilidad y respeto pues por esos tiempos y formas que chocan con otras visiones del tiempo. Yo lo he vivido, por ejemplo, cuando todos lo hemos visto, ¿no? O sea, una inversión, una empresa, etcétera, pues tienen tiempos muy distintos a los que viven las comunidades indígenas, y esto pues se tiene que poner sobre la mesa y tener en cuenta pues para articular muy cuidadosamente esas políticas. Pues no quisiera extenderme más porque yo creo que son estos temas, ustedes ya los conocen muy bien, y si no, en todo caso, pues dejamos el espacio, si es así, Patti, para que podamos pasar a preguntas y respuestas. Yo por aquí dejaría mi intervención. Gracias, Patti. Doctor Gustavo. Sí, pues esta plática ha sido pues también muy interesante, así como las otras que hemos tenido ya en las dos sesiones anteriores, y sobre todo por lo que implica la cosmovisión, ¿no? Y también como ver este cambio de la construcción o la forma de entender el concepto a lo largo del tiempo. Incluso, pues bueno, en esta ocasión nos habló de cosmovisión y visión del mundo, que son diferentes, y que hoy en día también ya se propone la noción de sentido del mundo en vez de cosmovisión y visión, por esta profundidad y complejidad del concepto y de las prácticas concretas de los pueblos originarios en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que nos invita a seguir reflexionando para nuestras reflexiones y trabajo con las comunidades. Y lo que me gustaría, bueno, hay muchas preguntas. Yo quisiera nada más atribuirme esa primera pregunta, que podría ser, si nos pudiera brindar algún ejemplo concreto de ver cómo esta situación, digamos, del cambio que se está haciendo desde la política pública que está implementando el instituto en alguna atención de algún tema en concreto dentro de los marcos de los planes de justicia. Sabemos que hay muchos, pero con uno yo creo que está
Estaría bien como para poder ver como esta dificultad o complejidad que hay en el momento ya de aterrizar estas leyes, estas normativas, ¿no? Bueno, eso sería, y abriría más bien también la participación de los compañeros que nos están acompañando para hacer preguntas o comentarios. Nada más les pediría que fuéramos un poco breves y claros para tener más tiempo de dialogar con el doctor Gustavo. Adelante, compañeros, quienes gusten levantar la mano. Pati, hay una pregunta en el chat que escribieron hace un momento, la leo. Por favor. De Viviana Rojas. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. ¿Existen diagnósticos sobre los impactos y consecuencias para las comunidades en términos de derechos agrarios relativos a la pérdida de territorio comunal, sin hablar de los ecosistemas y la biodiversidad? Esto con relación a la venta ilegal y la conformación de fideicomisos con los que se está fragmentando y privatizando las áreas. Te perdimos un momento, lindo. Ay, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. La siguiente es, ¿el INPI podría hacer efectiva las políticas agrarias y derechos humanos que garanticen la tenencia de la tierra y el ejercicio de las comunidades con el registro y los tribunales agrarios? Las comunidades fortalezcan su gobernanza y se reduzca la privatización de la propiedad comunitaria y la injerencia de grupos al margen de la ley. Es todo. Adelante, Milo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta a propósito de las exposiciones anteriores sobre los marcos normativos y cómo, digamos, tanto el marco internacional como el marco nacional de las políticas del Estado en relación con los pueblos indígenas, cómo nos muestran que se ha pasado de políticas integracionistas a políticas que buscan la interculturalidad. Entonces, en este contexto de la cosmovisión, yo me pregunto, en esta dimensión del yo y el otro, si estas políticas indigenistas de alguna manera nos llevaron a esta idea de la monocultura, ¿cómo hacer o quién es el objeto, quién es el sujeto de la política pública actualmente para que realmente podamos llevar a la práctica esta pluriculturalidad, ¿no? Superar en ese sentido estas políticas integracionistas y pasar a la pluriculturalidad. Yo hago la pregunta porque, bueno, en los libros, los textos que hay sobre el indigenismo, bueno, vemos cómo las políticas iban muy dirigidas hacia los indígenas, ¿no? Y en la actualidad sigue, desde mi perspectiva, mucha de la política pública sigue dirigida a la población indígena, cuando el problema de la interculturalidad realmente los tienen las sociedades que tienen una idea monocultural todavía, ¿no? Me estoy refiriendo a esta idea mestiza que tenemos en el Estado Nacional, ¿no? En lo concreto, en mi caso, que trabajo o he trabajado lo que es la medicina tradicional y he trabajado con médicos que se están formando, bueno, veo en el estado de Oaxaca que muchos de los médicos que se forman dentro de la biomedicina tienen un origen indígena. Entonces, su cosmovisión en este proceso formativo queda de alguna manera relegado a todo lo que es la biomedicina. Entonces yo me pregunto si no es justamente en esta población donde el Estado podría tener un papel fundamental para dar atención culturalmente adecuada en el ámbito de salud.
Es una pregunta. Gracias. Guillermo Bello, adelante y con eso cerramos la primera ronda. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, pues un agradecimiento por esta charla del doctor Gustavo Torres. A mí me gustaría hacerle dos preguntas muy puntuales. Su exposición, bueno, la primera parte de su exposición se centra fundamentalmente en el tema de pues la historia de como esta idea de cómo ha sido abordada las cosmovisiones o bien la visión del mundo, digamos, sobre esta reflexión. Entonces, a mí me gustaría saber en concreto cuál es su opinión en torno a por qué no ha habido mayor participación de otros científicos sociales, digamos, además de los antropólogos, es decir, la política indigenista en México se ha centrado o la han encabezado fundamentalmente antropólogos. La pregunta es, ¿no han participado otros científicos sociales, digamos, politólogos, sociólogos? ¿Cuál ha sido su papel? Pues tengo la impresión de que ha sido muy reducido, ¿no? Frente a los antropólogos. ¿Por qué piensa, en su opinión, que se da esta situación? Y en segundo lugar, hemos visto, digamos, si vemos desde el punto de vista como diacrónico a largo plazo de la política indigenista en México, vemos obviamente un cambio en la manera como se están formulando las políticas con los pueblos indígenas. Ahí se abre un espacio de mayor participación, principalmente a partir de las consultas, ¿no? Y a mí me genera mucha curiosidad saber desde su punto de vista, digamos, en la participación que ha tenido en estas cosas que ha encabezado el INPI con los proyectos de los planes de justicia, los proyectos prioritarios también, digamos, el Tren Maya, todo esto. ¿Cuáles han sido las principales, si nos pudiera brindar una pequeña reflexión sobre las principales dificultades que han enfrentado para implementar esto de las consultas que se encaminan pues, hacia una mayor participación de los pueblos indígenas? Es eso fundamentalmente. Gracias. Y muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, ¿va? Sí. Bueno, primero que nada, pues agradecer las preguntas. Creo que son muy interesantes y muy desafiantes. Pati, querías saber sobre un ejemplo de política pública en el marco de los planes de justicia, donde estuviéramos viendo de manera particular, digamos, esta articulación de la cosmovisión con políticas públicas, ¿verdad? Si quieres, voy a dejar esta pregunta para el final, porque yo creo que es la que puede de alguna manera redondear el resto de las preguntas. Viviana preguntaba si hay diagnósticos sobre los impactos que tienen que ver con las afectadas de los pueblos indígenas y de... ¿Sí? Ahí estás otra vez. ¿Prosigo? Sí. ¿Sí? ¿Prosigo? Sí, Sí, adelante. Entonces, lo que decía es que voy a dejar el ejemplo que solicitaba Patti para la última, al final. Y voy a Sí, está entrando. Yo creo que debe ser su internet. Muy bien.
Esperemos que unos... pedirle que apague su cámara, a lo mejor eso mejoraría la conectividad. Sí. Doctor Gustavo, si pudiera apagar su cámara para ver si tenemos mejor señal. ¿Así? Gracias. Sí, gracias. Ok. Muy bien, de acuerdo. Entonces, Viviana, lo que preguntaba, si hay diagnósticos sobre impactos que han afectado tierras, etcétera. Pues sí, hay muchos informes, muchos diagnósticos, y pues sí queda claro que ha habido es decir, que las tierras de los pueblos indígenas pues han sido pues las tierras que más han estado bajo mayor presión por parte pues de las nuevas tendencias económicas, de los grandes proyectos productivos, no se diga la minería, las industrias extractivas, las agroindustrias, etcétera, etcétera. Ahora, el INPI, pues sí, el INPI pone mucha atención sobre la cuestión de las tierras de los pueblos indígenas. Yo hace rato mencionaba al licenciado Hugo Aguilar, director de Derechos de Pueblos Indígenas, para referirme al tema de la comunalidad, pero bueno, él encabeza una coordinación en esta institución que tiene un especial interés por por la protección y recuperación, resarcimiento de las tierras de los pueblos indígenas. Y esto lo hemos estado haciendo en colaboración con el sector agrario del Estado mexicano, en particular el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, la SEDATU, etcétera, etcétera. Pues de manera particular, nada más quisiera señalar que al pueblo yaqui, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, se le restituyeron más de 30,000 hectáreas de tierra, lo cual es un hecho histórico. Y en el decreto se establece de manera legal la referencia a restitución de tierras indígenas que había desaparecido en la reforma del artículo 27, pero bueno, se recupera porque tenemos el marco normativo internacional que permite hablar de la reparación y de la restitución como forma específica de la reparación. Y yo creo que hay todo un tema que valdría la pena también discutir sobre las nuevas formas de relación de la tierra y del Estado mexicano en particular con esta situación. Porque si bien durante los últimos años ya se había considerado que la restitución o la recuperación de las tierras pues era prácticamente imposible, como digo, a partir de la reforma del artículo 27, pues actualmente estamos viendo que estamos frente a un proceso que podría bien llamarse nuevamente restitución de tierras, o sea, casi una nueva reforma agraria. Pero bueno, eso es para discutirlo. Mirna hizo una pregunta sobre que tenía que ver con los marcos normativos internacionales y nacionales y cómo las políticas indigenistas, decía ella, pues han sido integracionistas. ¿Cuál es el reto para pasar a la interculturalidad y cómo desde la perspectiva del yo y del otro, de la categoría yo-otro, podemos abordar este tema, teniendo en cuenta, decía ella, que estamos en una sociedad que todavía un sector se estima monocultural, que se refiere a sí misma como mestizaje, y que esto pues se plasma particularmente en casos de medicina tradicional. Sí, efectivamente, Mirna, tienes razón. Así es, pues hay que reconocer que históricamente, pues sí, hubo políticas integracionistas, hubo dentro del llamado indigenismo, pues no solo mexicano, o sea, yo creo que el integracionismo, el asimilacionismo, pues fue parte de un proyecto, de proyectos de los estados, en particular, el caso mexicano tenía su particularidad, en donde pues la idea era ver cómo se incorporaba a las poblaciones o a los pueblos indígenas a la sociedad mayor, ¿no? Porque pues se consideraba que su situación de marginación, etcétera, etcétera, pues tenía que ver con su condición cultural, con su condición lingüística, con su situación educativa. Entonces, pues había que acercar a esas poblaciones, a esos pueblos, hacia la sociedad mayor, porque
el discurso pues era que esta sociedad que tú mencionas muy bien, mestiza, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, era la salida, digamos, pues, o la única salida probablemente, al atraso y pues con la posibilidad de llegar a una suerte de desarrollo. Efectivamente, yo creo que el mestizaje es un concepto que se tiene que revisar, que hay que ponerlo lo tenemos que revisar como sociedad, porque al final de cuentas el mestizaje, bueno, fue una construcción que tuvo quizás en algún sentido un significado particular, para referirse probablemente en aquellos momentos cuando se acuñó ese término a sociedades que estaban muy desmembradas y que provenían de situaciones coloniales o poscoloniales muy violentas, con grandes sistemas o formas de discriminación, de separación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el mestizaje ayudaba de alguna manera a hacer sentir que todos sobre todo después en el periodo postrevolucionario, hacer sentir que todos los mexicanos, o el pueblo mexicano, pues formaba parte de una nación y que tenía el mismo derecho. Pero esto pues ha cambiado desde el punto de vista jurídico, desde la concepción en términos de una sociedad que ya no es posible asumirla como monocultural, y por eso, bueno, pues ha habido reformas a la Constitución, destacando pues que la nación mexicana es pluricultural y que está sustentada, pues como ya veíamos, en sus pueblos indígenas y afromexicanos. Pero tienes razón, porque esta idea no está desarraigada totalmente y hay que tener en cuenta pues que, o sea, finalmente hablamos hace rato de la larga duración y los sistemas ideológicos, las visiones del mundo pues son procesos que se gestan pues en el contexto de una sociedad y en el marco de un proceso histórico, diacrónico, por ahí mencionaba, creo que Guillermo. Entonces, pues sí, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se plantea esto para hacer una diferencia en función de las formas en que el Estado mexicano se aproximaba a los pueblos indígenas anteriormente? Bueno, yo diría que el marco jurídico internacional nos permite abordar esto porque se reconoce a los pueblos indígenas como sujeto de derecho colectivo, tanto en las declaraciones de la ONU como de la Declaración Americana. El artículo 3 es fundamental porque ahí se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a su libre determinación y que en virtud de ese derecho persiguen, dice, libremente su desarrollo político, social, económico, social y cultural. Y yo añadiría que en el caso del INPI es particular porque la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reconoce legalmente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho colectivo. Ahora, evidentemente necesitamos trabajar a nivel nacional en una armonización de nuestra Constitución para que, digamos, esto pueda también reflejarse en la Constitución. Pero la aproximación a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, pues es fundamental, al menos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en eso insistimos con las otras dependencias del gobierno federal, es dejar atrás esta visión paternalista, que es la que venía privando desde antes, en la que pues al final de cuentas, por reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de interés, pues estos eran, como su nombre lo dice, sujetos de la atención del Estado. Y esto lo hemos materializado, por ejemplo, en las consultas. Ya estoy abordando un poquito la siguiente pregunta, en las consultas, pero sobre todo en la construcción de los planes de justicia y de desarrollo. En los planes de justicia hemos sido muy puntuales en el sentido de establecer un diálogo directo con las autoridades de los pueblos indígenas en una relación de respeto, de reconocimiento y de gobierno a gobierno, ¿no? O sea, lo que se señala constantemente es que quien dialoga y construye el plan, pues o sea, dialogamos con los pueblos indígenas,
planes de justicia son planes de los pueblos indígenas y ellos los elaboran a través de sus autoridades, quienes después las consultan en sus asambleas, con sus autoridades, y nosotros como funcionarios pues somos funcionarios, tomamos nota, apoyamos, ayudamos en la construcción de los instrumentos y en su implementación, pero pues básicamente la apropiación del plan y la ejecución y la concepción del plan pues es de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es un tema muy importante. Y desde luego la medicina tradicional pues es uno de los casos pues emblemáticos. Para mí siempre ha sido uno de los, ¿cómo decir?, el campo en donde más se materializa esta necesidad de sensibilizarnos y de tener en cuenta las cosmovisiones de los pueblos indígenas, porque ahí estamos hablando pues de las cuestiones pues, más íntimas. Estamos hablando de cuestiones de salud que tienen que ver con la concepción del cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo, con la vida, con las enfermedades, obviamente con el parto, con la obstetricia. O sea, a mí me fascina mucho todo el sistema obstétrico, porque pues es ahí donde mejor vemos donde se pone en práctica y en marcha toda una cosmovisión del mundo, y eso está bastante documentado en términos de los estudios pues antropológicos, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo, porque aquí lo que esto implica, y eso creo que lo decía Mirna desde el punto de vista de la interculturalidad, es que la interculturalidad pues tiene que ser un diálogo de dos vías. O sea, el reconocimiento y el respeto a una cultura no solo es de un lado hacia el otro. O sea, no solo los pueblos indígenas tienen que ser interculturales. O sea, la otra parte también tiene que hacer el esfuerzo para volverse intercultural. Y aquí paso a la pregunta que hace Guillermo, que me parece muy, muy pertinente. Sí, en su mayoría yo creo que han sido antropólogos, no necesariamente, yo creo que eso no es necesariamente lo que hace que se sensibilice, pero yo creo que tiene que ver pues con la propia formación de la antropología, con esta historia de la antropología que yo les comentaba, con el diseño y la creación de las instituciones mexicanas que fueron diseñadas y creadas por antropólogos, pues el INA, el INI en su momento, pues fueron instituciones pensadas y creadas por personajes importantísimos como Alfonso Caso, yo que sé, además mencionaba Gonzalo Aguirre Beltrán, por ahí aparecía Julio de la Fuente, Villarrojas. O sea, claro que ya hay toda una escuela de antropología que se ha insertado y se ha proyectado y se sigue proyectando, y es muy, muy útil, muy pertinente. Efectivamente, lo que tendríamos que hacer es fomentar que esta perspectiva, digamos, antropológica, pues penetre en otras ciencias. Y yo creo que, o en otras disciplinas, y yo creo que hacia allá vamos. Yo pienso que también venimos de una etapa en donde básicamente lo que privó, pues fue una perspectiva economicista, ¿no? Como sabemos, de los últimos 30 años, 40 años, en donde, bueno, todo tenía que ver básicamente con el desarrollo desde el punto de vista de la infraestructura, de la materialidad, etcétera. Pero ahora, curiosamente, estamos pasando, y por eso agradezco nuevamente que me hayan invitado a este seminario para hablar de cosmovisiones y espiritualidad y temas relacionados, porque tengo la impresión de que estos temas están poniéndose en el interés de tanto de los pueblos indígenas y de su identidad, como de las instancias de gobierno que tienen que atender y diseñar estas políticas públicas. En gran medida porque, pues, ustedes saben, el presidente de la República tiene una particular sensibilidad sobre el tema, y eso ayuda mucho. Bueno, pues él mismo fue funcionario del Instituto Nacional Indigenista. Eso ya dice mucho. Sin embargo, yo sí pienso que a nivel nacional y en otras áreas,
porque esto forma parte de un contexto mucho más amplio, no solamente se da en México. Sí hay una recuperación de la identidad que pasa por lo más íntimo de la identidad, que es las visiones del mundo y las cosmovisiones. Y yo termino entonces con el ejemplo que me pedía Patti, y espero ser muy breve y no aburrirlos demasiado. Pero, por ejemplo, en el plan de justicia de los pueblos Wixárika, Nayel, Odam y Mexican, que está desarrollando el INPI en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango, ahí tenemos un caso que a mí me parece interesantísimo y que yo pienso que va a ser un parteaguas muy importante. El 23 de marzo del 2022, o sea, hace un año, una delegación de representantes wixárikas, huicholes, conocidos como huicholes, se presentaron en Palacio Nacional, hablaron con el señor presidente de la República y acordaron llevar a cabo un plan de justicia. Dijeron que necesitaban un plan de justicia porque tenían, pues, hay agravios históricos, ¿no? Básicamente que tiene que ver con sus tierras, territorios, etcétera, etcétera, la marginación que todos ya conocemos. Bueno, en la elaboración de este plan de justicia, en este diálogo de tú a tú, de gobierno a gobierno, como ya dijimos, tratando de tener en cuenta esta categoría yo otro, bueno, el tema fundamental que salió en el plan de justicia durante todas estas consultas, pues fue el de los lugares sagrados. Entonces construyó una mesa que se llama Lugares Sagrados, Cultura e Identidad. Y el argumento que surgió en estos procesos de diálogo es que el plan de justicia o cualquier plan de desarrollo no tenía sentido si no se protegía lo más íntimo de la cultura, en este caso wixárika. Bueno, como es una región pluriétnica y multicultural, la región del Gran Ayar, se sumaron empezaron a sumarse y a participar los pueblos náyeris, el pueblo Cora, pues, el pueblo, los Odam, los tepehuanos, y también los mexicas o los mexicaneros. Y todos coincidieron en que era muy importante llevar a cabo y tener en cuenta la protección de los lugares sagrados. Y esto implicaba, porque para ellos el lugar sagrado, como parte de su cosmovisión, implica pues todo. Ahí se concentra, ahí se sintetiza todo, ahí está la integralidad de su cultura y de su pensamiento, porque eso tiene que ver con sus mitos de origen, con sus prácticas culturales, con sus danzas, con sus ceremonias, con sus calendarios, con sus tierras, con sus territorios, con su lengua, ¿no? La lengua fundamental como expresión de la cosmovisión de los pueblos indígenas, no se entiende una cosmovisión sin su lengua. Y entonces, no solo se creó esta mesa de diálogo y la importancia de hablar de los lugares sagrados, sino que ahí mismo surgió la necesidad de crear un decreto. Ellos solicitaron que se firme, que el presidente de la República firme un decreto para la protección, perdón, para el reconocimiento, la protección, la preservación y salvaguarda de los lugares sagrados y rutas de peregrinación. Y estamos trabajando en eso, y déjenme decirles que ha sido un trabajo fascinante, pero ha sido un trabajo también pues muy complicado, porque estamos hablando de un decreto que tiene un marco jurídico, y en ese marco jurídico tenemos que hacer esfuerzos internamente, ¿no? Esto en diálogo con todas las instituciones del gobierno federal, estatal, municipal, para incluir la protección de los lugares sagrados. Y esto teniendo, planteando desde el principio y de manera muy clara que el reconocimiento de los lugares sagrados se refiere al uso, al disfrute y a la ocupación de esos lugares sagrados en términos ceremoniales. No va a haber expropiaciones de tierra, no va a haber ocupaciones de otra naturaleza, etcétera, etcétera. Pero eso hay que decirlo. O sea, no es un decreto que tenga que ver con la afectación de la propiedad de nadie. En la medida en que alguien de pronto quiera vender la tierra o yo qué sé, bueno, pues ya se verá, se dispondrá si hay posibilidades de hacerlo.
pero de lo que se trata básicamente es de que se reconozcan los lugares sagrados y sus rutas de peregrinación. Y eso ha sido pues todo un reto. Y básicamente para la construcción de ese proyecto de decreto, pues nos hemos basado pues sí en la legislación nacional, en nuestra constitución, pero lo que nos ha sido de mucho uso pues en estos instrumentos internacionales que yo ya les comenté. Y esto implica pues un diálogo intercultural. Hemos ido a hacer las mediciones porque además necesitamos georreferenciar los lugares, bueno, para decirles que esto ha implicado también todo un largo debate sobre si hablamos de lugares sagrados o de sitios sagrados, etcétera, etcétera, pero también la importancia de cómo estos espacios, estos territorios o esta territorialidad que ya mencionaba al principio, se puede, de alguna manera se tiene que medir, crear un polígono reconocido por las autoridades de los pueblos indígenas para reconocer esos espacios y esos polígonos como lugares sagrados e incorporarlos en el decreto sin, como yo decía, pues afectar ninguna propiedad. Y ha sido muy interesante el proceso. Por ejemplo, ahora estamos hablando de lugares sagrados, de los 5 lugares sagrados más emblemáticos de estos pueblos que comenté, y donde 2 de los lugares sagrados se encuentran en tierras comunales. Se han celebrado asambleas de carácter comunal, en donde ellos han expedido o han dado su consentimiento para destinar como fin específico de esos predios, de esos polígonos, estamos hablando de 60 hectáreas, 140 hectáreas, yo qué sé, para destinarlos como lugar sagrado. Entonces, bueno, pues esto ha sido un tema muy importante, y pues yo diría que esto es un ejemplo para responder a la última pregunta de Guillermo, que en la diacronía, o sea, cada vez, es decir, los planes de justicia nos han permitido ir incrementando, afinando, mejorando, diría yo, darle mayor certeza a este diálogo con los pueblos indígenas y generando una mayor participación. Gracias. Es un tema para seguirse discutiendo y dialogando, y de seguro que quienes nos acompañan también tienen preguntas, comentarios, pero lamentablemente el tiempo se ha acortado. Entonces, pues nada más queda agradecerle, doctor, por todo lo que nos ha compartido, y pues esperamos en otro momento poder contar con su participación de nueva cuenta. Agradecemos a todos los compañeros del Núcleo de Investigación Indígena Aplicada que están aquí con nosotros, a las otras áreas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sabemos también que nos acompaña las radios comunitarias indígenas, entonces también agradecer ese esfuerzo que han tenido para escuchar y seguir esta conversación, esta reflexión, que al final pues busca abonar a nuestro quehacer cotidiano, sea dentro de la institución o fuera de ella, pero sí con nuestras comunidades indígenas. Por otro lado, también agradezco a pues la presencia de grandes personalidades que nos acompañan este día, que son parte del CIESAS, y pues que esperamos también nos puedan seguir acompañando en las siguientes sesiones que vamos a tener cada 15 días. Entonces, pues, doctor Gustavo, muchísimas gracias por todo, y pues aquí quedamos al pendiente de cualquier otro trabajo que pudiéramos desarrollar más adelante. Nada más antes de despedirnos, quisiéramos que todos, bueno, la mayoría prendiera su cámara para tomarnos una foto de esta sesión, y con eso finalizaríamos. Sí, les pido un poquito de paciencia porque hoy sí tenemos quórum. Entonces voy de página en página, los espero. Todos digan mezcal. Mezcal. Perfecto, sí, muy bien. Momento, por favor, todavía no acabo las hojas, permítanme.
paciencia, por favor. No, denme un momentito, por favor. Todos están muy guapos, por cierto. ¿Listo? Bien. Ya casi. Muy bien. Voy con la última, ¿eh? Listo, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en 15 días. Agradecer pues aquí a nuestro equipo de la Dirección de Planeación e Investigación. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Felicidades, Para- Gustavo. Toña, Hasta luego. te escribo para vernos pronto. ¿eh? Sí. Adiós. Dios. Cuídense. Qué Gracias. gusto verles. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Adiós. Adiós.